Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Qué delicia la ciudad universitaria, ese espacio verde, ese ámbito, qué delicia la educación pública en la Argentina. Pero particularmente en ese lugar de la ciudad hay especies que vale la pena reconocer, hay sombra, hay senderos que resultan tan apropiados para poder aprender, para poder transmitir aquellos conocimientos que como sociedad creemos que hacen falta transmitir. Y ahí pegadito, en este mes de diciembre, se ha abierto la Reserva Ecológica de la Costanera Norte. Maravilloso porque está cerca para ir en bici, para poder ir en medios de transporte, te llevan los colectivos, además de los chicos que van a estudiar, ¿no? Pablo Pica es doctor en biologías, especializado en botánica, conoce muy bien la flora de la zona, así que lo convidamos esta mañana para que nos ayude un poco a tomar dimensión de lo que tenemos tan a la mano. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buen día. Hola, Sergio. Buen día, ¿cómo estás? Bien, un gusto. Bueno, igualmente. ¿Cómo caracterizarías ese ambiente? Bueno, ustedes saben que en Ciudad Universitaria, desde la avenida Lugones, se ven un par de edificios de forma cúbica, muy conspicuos, digamos. Pertenecen a la Universidad de Buenos Aires y ahí funcionan la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, ¿no? Así es. Efectivamente, en esos dos edificios. Frente, digamos, a la fachada que mira hacia el río de ambos edificios, más o menos a esa altura, es donde está emplazada la reserva esta Costanera Norte, que hace, digamos, relativamente poco tiempo se creó, ¿no? ¿Se entra por Ciudad Universitaria? Sí, se entra por Ciudad Universitaria. La Ciudad Universitaria tiene dos accesos, uno por el lado norte, a la altura del Puente La Bruna, frente a la cancha de River. Eso. Y otro lado se puede entrar desde Costanera Norte, digamos, claro. Viniendo de Aeroparque, sí. Desde el sur hacia el norte se puede entrar también a Ciudad Universitaria por ahí. Son dos entradas. Y esta reserva en realidad se generó sobre terrenos que fueron históricamente ganados al río, ¿no? Todo ese sector, varias décadas atrás no existía, fueron terrenos que se fueron agregando ahí a la costa del río, y bueno, sobre esos sustratos se empezó a generar una comunidad de plantas, y bueno, la composición, digamos, de plantas tiene que ver, por un lado, con la influencia del río, que trae semillas, frutos, rizomas de plantas desde el norte, digamos, de las provincias del litoral, y también por actividades humanas, ¿no? Entonces se generó ahí un ambiente natural bastante particular, en donde conviven plantas nativas y plantas exóticas. Pero bueno, es un área relativamente pequeña, pero para lo que es la ciudad de Buenos Aires, nada despreciable, ¿no? Los ceibales explotan ahí en la entrada, ¿no? Es lindo de ver. Perdón, del ceibo. La flor del ceibo, digo, es lindo de ver y explota medio ahí en la entrada de la reserva. Claro, sí, ahí sobre todo sobre los bordes de la reserva, justo en lo que sería el malecón, la parte que está más cercana a los pabellones, ahí crecen algunos ejemplares de ceibos, algunos muy muy grandes que tienen varias décadas, y bueno, en esta época justamente se los puede ver en flor. Es un hermoso espectáculo. Sí, incluso las características de la reserva son bastante particulares, porque entre el frente de los edificios y los terrenos altos de la reserva quedó establecida un pequeño humedal de algunas hectáreas, digamos, de superficie,
que con el paso del tiempo se empezó a colmatar, dado que hay un canal de marea que comunica el río con ese humedal, y durante varios años vimos cómo se fue sedimentando toda esa laguna interna, y hoy, debido a que la sedimentación progresó, ya se empiezan a ver algunos árboles, y entre esos árboles hay algunos ceibos. Cierto, pero también es posible ver aves y hay agua también pegado a la ciudad universitaria, ¿no? Bueno, la reserva, digamos, tiene lo que les estaba contando, una laguna o un humedal interno, y después tiene todo el borde, el perímetro que mira hacia el Río de la Plata, ¿no? Entonces tenemos esos dos sectores en donde podemos estar en contacto con el agua. Hay mucha gente que va a pescar, sí, es un lugar fantástico para los observadores de aves, además de, por ejemplo, Costanera Sur, que también es un lugar súper interesante en la reserva. Bueno, acá hay una gran cantidad de aves. Yo no tengo el detalle exacto del número de especies que se han avistado, pero es muy elevado y es un lugar fabuloso. Y cuando uno llega, sobre todo en horas tempranas de la mañana, a la reserva, realmente es increíble pensar que uno está a pocos minutos del centro de la ciudad de Buenos Aires, en un lugar que es muy, muy tranquilo. ¿Se puede entrar en bici como en la Costanera Sur? Sí, se puede entrar en bicicleta tranquilamente. El ámbito de la ciudad universitaria es totalmente abierto. Pero a la reserva no, ¿no? Vos podés entrar hasta la ciudad universitaria. Claro, uno puede entrar al predio Ciudad Universitaria, llegarse hasta el estacionamiento del Pabellón 2. Eso. Y ahí en inmediaciones del estacionamiento del Pabellón 2 está una de las entradas a la reserva, propiamente dicha, ¿no? Claro. Y bueno, recién el plan de manejo de la reserva acaba de ser, digamos, aprobado, y entonces ahora en poco tiempo entiendo que el acceso será mucho más fluido y más organizado, porque hasta ahora había que pedir algunos permisos, y bueno, hubo también restricciones durante todo este tiempo de la pandemia, ¿no?, que impedían, digamos, ingresar al predio. Claro. Vos decías hace un ratito se puede pescar, porque tenés el Río de la Plata enfrente, ¿no? Claro, exactamente. Está el Río de la Plata, hay unas... el borde de la reserva que mira hacia el Río de la Plata tiene unas defensas de piedra, digamos, y hay algunos pequeños espigones de madera muy lindos, sí, desde los cuales algunos vecinos de la ciudad de Buenos Aires se acercan para realizar sus actividades de pesca ahí. Sí. Pablo, aprovechando que sos un especialista, que conocés muy bien el arbolado de la zona, ahí hay una nueva edificación en Ciudad Universitaria. ¿Qué pasó con ese espacio, con los árboles que había? ¿Se pudieron trasladar? ¿Cómo transcurrió ese proceso? Bueno, vos estás, Sergio, haciendo referencia a un edificio que se acaba de inaugurar, que se llama Cero más Infinito, por su formato. Un edificio muy moderno, sí, súper interesante, en donde se van a habilitar aulas y digamos, demás espacios, en donde van a funcionar algunos departamentos de la Facultad de Ciencias Exactas, ¿no?, y algunas dependencias también de la Universidad de Buenos Aires. Ese edificio se construyó dentro del predio Ciudad Universitaria. Es un edificio muy grande, de grandes dimensiones, y obviamente se vieron afectadas algunos árboles, sobre todo algunas plantas, que estaban, digamos, emplazadas en los jardines originarios de Ciudad Universitaria cuando esta gran obra se empezó a construir. Y bueno, hubo que tomar algunas medidas para reubicar estos árboles que se iban a ver afectados por las obras. Había un lapacho grande por ahí en esa zona, no sé si se pudo trasladar, se conserva. Claro, ahí el nuevo edificio está relativamente cercano al antiguo edificio del Pabellón 1 de Ciudad Universitaria, en donde funcionan algunas de las carreras de la Facultad de Ciencias Exactas, ¿no?
matemática, física, ciencias de la computación, y del lado trasero del edificio, digamos en el espacio justo frente al sector del pabellón 1 que mira hacia el pabellón 2, hay un parque, o había un parque, en el que estaban creciendo, sí, como vos decís, un lapacho muy grande que tenía más de, no sé, tendría 20 metros de alto. Sí. Había también unos palos borrachos y un bosque de unos 50 ejemplares de olmos, y todos esos árboles se vieron afectados por estas obras, porque en ese lugar además se instaló el obrador que iba... Que en relación a la construcción del nuevo edificio, y todos esos árboles en el periodo de licitación estaba claro que tenían que ser reubicados en otros sectores de Ciudad Universitaria. ¿Pudieron hacerlo? Y esa fue una de las tareas a las cuales me aboqué por pedido expreso del decano de la facultad, y bueno, tuvimos que indicar los sectores hacia donde se podían reubicar esas plantas. Sí, efectivamente, muchos de esos ejemplares, muchos de esos árboles se reubicaron con éxito en otros sectores de Ciudad Universitaria. Por ejemplo, el lapacho al que vos haces referencia y un par de palos borrachos muy grandes también, los pudimos trasladar a un pequeño parquecito que está en el interior, digamos, del estacionamiento del pabellón 2, y bueno, se trasladaron con unas maquinarias pesadas impresionantes, en una época no muy adecuada del año. Recuerdo que había sido esto, no sé si en fines de la primavera o inicios del verano del año 2016 o 2017, no recuerdo bien, pero se pudieron, digamos, reimplantar con total éxito esas plantas. Y este año, por ejemplo, en fines de agosto, septiembre, ya podíamos ver cómo el lapacho tenía algunas flores. Los palos borrachos también están prosperando perfectamente, no hubo ningún problema. ¿Cuál es la relación, te pregunto de final, Pablo, en número, entre las plantas autóctonas y las plantas, no sé, europeas que pueden haber ahí o desde otros sitios? Es decir, entre nativas y exóticas. Claro, porque el parquizado de lo que es Ciudad Universitaria, yo diría que tiene un amplio porcentaje de especies que son especies originarias del hemisferio norte, ¿no? Entiendo que serán, grosso modo, un 95% de especies del hemisferio norte, o de ejemplares pertenecientes a especies del hemisferio norte, y un escaso número de ejemplares pertenecientes a especies nativas. Cuando digo nativas me refiero a nativas de Argentina, ¿no? Sí, y del Río de la Plata especialmente, ¿no? Claro, tenemos que pensar que las plantas, los árboles más grandes que se ven en Ciudad Universitaria, fueron implantados en la década del 60, ¿no? Aproximadamente. Son árboles que tienen entre 50 y 70 años de edad, árboles grandes, y si hacemos un análisis, digamos, de las especies, ahí es donde vamos a ver que solamente, yo diría, de todos los ejemplares que hay en Ciudad Universitaria, un 5% pertenecen a especies nativas de Argentina, no del Río de la Plata, de Argentina. Por ejemplo, lo que vos decías, por ejemplo, lapachos, palos borrachos, sobre todo, o sea que son escasas. El tema es que cuando este edificio se empezó a construir, y dado que en el pliego de licitación estaba estipulado que todos los árboles que se vieran afectados debían ser reubicados en otros lugares, y también estaba claro que, o estaba escrito en el pliego de licitación, que los árboles que no resistieran el traslado deberían ser reemplazados por otros ejemplares. Y bueno, ahí hay que decir también que nosotros sabíamos, por las características de las especies, que muchos árboles no iban a resistir los trasplantes, ¿no? Entonces, sobre todo, por ejemplo, cedros, cipreses, guingos, bilobas, que son qué hermoso, sí. Plantas que
difícilmente resisten trasplantes, efectivamente no lograron resistir, y la empresa, bueno, constructora tuvo que reemplazar esos ejemplares por otras plantas, y nos pidieron que seleccionáramos especies, y ahí fue cuando pusimos un énfasis importante en seleccionar especies nativas de Argentina, pero sobre todo especies nativas de la costa del Río de la Plata. Bien, ahí está. Pablo, gracias por este rato, por contarnos un poco el panorama de dos sitios que se conectan y que valen la pena. Ciudad Universitaria en sí, vale la pena recorrer esas calles, esa sombra, como les decía, sentarse en el espigón que describía Pablo, a leer, a contemplar, a dejar que pase el tiempo, que tanto nos hace falta eso. Y ahora la inaugurada Reserva Ecológica de la Costanera Norte, que da al río y hasta se puede pescar, según nos contaba recién este doctor en biología, especializado en botánica, investigador reconocido y docente de la Universidad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Gracias, Pablo, que tengas un muy buen día. Bueno, igualmente, Sergio, muchas gracias a ustedes. Un gran abrazo. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.